¿Se listen? Amén. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Leemos el verso 1 en adelante que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le pusieron en Damasco, donde estuvo allí 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias en esta tarde, ya noche casi, Señor, por la oportunidad que nos das de traer este mensaje, Señor, de llevar tu palabra, la responsabilidad que ello implica. Señor, te damos las gracias. Pedimos tu respaldo, que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros. Que lo que hablemos, Señor, sea, Padre, certero al convencimiento, Señor, de aquellas personas que no te conocen. Y que, Señor, tu Espíritu Santo trabaje en sus vidas para que ellos puedan, Señor, entender y conocer y tener un encuentro contigo, Padre. Gracias, Señor, por los que estamos aquí presentes. Bendigo a mis hermanos y amigos que están conectados a través de Facebook, Señor. Aquellos que se conectarán también a través de YouTube, Señor amado. Los que estamos aquí ya juntos, Señor, en casa, Padre. Los bendecimos, Señor. Háblanos a todos, Padre, que tu pueblo escucha, Señor, y queremos oír tu voz. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. El tema que vamos a estar llevando en esta noche, hermanos y amigos, lleva por título Un encuentro con el Hijo de Dios. Un encuentro con el Hijo de Dios. Ciertamente, hermanos, cuando uno predica la palabra, o específicamente mi deseo, hermanos, como predicador del Evangelio, es que las personas tengan un encuentro con Jesucristo, que sus vidas cambien, que obtengan, hermanos, una experiencia real con Él, y que sea radical ese cambio, hermanos. No predico yo con el fin, hermanos, de que la gente cambie de religión. Nunca ha sido mi intención ni será. No predico, hermanos, para que las personas sigan viviendo de la misma manera, ignorando a Dios, sino que mi deseo, hermanos, es que la gente reciba a Jesucristo y tengan un encuentro personal con Él. Sé que, hermanos, en realidad esta palabra o este término encuentro no es una palabra muy usual dentro de las religiones, porque mayormente las religiones están basadas en lo que puedes hacer, lo que puedes dar, lo que puedes hacer por la religión, ya sea, hermanos, para beneficio o quizá, entre comillas, hermanos, para llegar a alcanzar y ganarse la gloria. Pero no es nuestro caso, hermanos. Nosotros queremos que cada una de las personas que nos mira, que nos está escuchando, tenga un encuentro real con el Hijo de Dios. Que vengan, hermanos, a conocerlo en verdad. Y que no se cambien de religión, porque no tendría caso, hermanos, que una persona dejase cierta religión para venir a ser parte de otra religión. No tendría caso, hermanos. Es necesario que aquel que recibe el mensaje sea impactado por el mensaje y que empiece a tener un encuentro personal con el Señor.
con el Hijo de Dios, mejor dicho, hermanos. Entonces, si hablamos de un encuentro, hermanos, tenemos que saber exactamente qué es el significado, porque de allí, hermanos, va a emanar o vamos a ir llevando el desarrollo de este mensaje. Y lograremos quizá, primero Dios, hermanos, tener un encuentro, o aquellos que no lo han tenido, un encuentro con el Hijo de Dios, hermanos. Según el diccionario de la Real Academia Española, hermanos, la palabra encuentro tiene varios significados. Solo he tomado 3, pero de esos varios significados son los que vamos a ver y a comparar con las Escrituras, y de ahí vamos a ir desarrollando el mensaje de esta noche, hermanos. Primer significado es acto de coincidir en un punto, 2 o más cosas, a veces chocando una contra la otra. Y fíjense, pongan atención a este primer significado, hermano. A veces chocando una contra la otra. El segundo significado es acto de encontrarse, dar con alguien o con algo. Eso es un encuentro. Te encuentras con una persona o te encuentras con algo que a lo mejor estabas quizá no buscando o sí buscando, pero es el encuentro, hermano, encontrarse con algo. El tercer significado de la palabra encuentro es entrevista entre 2 o más personas. Es necesario, hermanos, que nosotros veamos esto del significado, porque ya van a ver a medida que desarrollemos el mensaje cómo tiene sentido esto, hermanos. Porque no se trata nada más de decir, hermanos, ten un encuentro, ¿verdad? Nosotros como creyentes, los que creemos en el Evangelio, hermanos, y tenemos una comunicación con el Señor, sabemos que lo que estamos haciendo no es cambiarnos de religión. O sea, el Señor ha tenido misericordia, hemos podido nosotros tener un encuentro real con el Señor, y de allí en adelante mantenemos esa relación con Dios y seguimos viviendo nuestra relación con Dios. Dejamos la religión para venir a tener una relación con el Hijo de Dios. Siendo más directos, hermanos, cuando hablamos del encuentro, es que tiene que ser directamente con Jesucristo. Lo que marcaría, hermanos, entonces un antes y un después en nuestras vidas. Es que la persona, hermanos, que ha tenido un encuentro con Jesucristo no puede seguir siendo el mismo. Si tú tienes un encuentro con el Hijo de Dios, hermanos, tu vida va a cambiar. No vas a seguir siendo la misma persona o el mismo antes de conocer al Señor. Por eso es que en el momento que uno conoce al Hijo de Dios, se marca la diferencia, un antes y un después. Lo que no pasa, hermanos, cuando tú te cambias de religión, lo único que va a hacer es que antes eras, por decir, mormón, hoy vas a ser testigo de Jehová. O eras testigo de Jehová y ahora eres quizá cristiano. Es lo único que va a pasar. Pero aquella persona que ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios, hermano, va a ver un antes de su vida, un pasado que tuvo y un después, ahora en las manos del Hijo de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia en cuanto cambias tu religión por una relación con el Hijo de Dios, hermanos. Entonces vamos a ver, hermanos, lo que tenemos que reconocer nosotros a la luz de la Biblia para tener un encuentro con el Hijo de Dios. Probablemente, hermanos, nosotros en el momento quizá de estar desarrollando, bueno, por lo menos hasta aquí está la introducción, hay algunas preguntas. Aquellos que no conocen del Señor probablemente empezarán a pensar, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer? ¿O qué es lo que yo tengo que empezar a trabajar en mi vida para tener un encuentro con Dios? Eso es lo que vamos a hacer hoy, hermanos. Miren, probablemente haya más de alguno que a lo mejor está apartado del Señor y que ha dejado su relación con Dios de lado. Ojalá y que lo que vamos a ver hoy nos sirva a todos para poder, hermanos, regresar a esa relación con el Hijo de Dios. Es importante, hermanos. Dice el Señor, hermano, en la palabra, que Él está buscando una iglesia limpia y sin mancha. Una religión no te provee esa necesidad de buscar, esa necesidad de que tú te estés apartando para el Señor. Entonces vamos a ver, hermanos, lo que tenemos que hacer a la luz de la Biblia para tener un encuentro verdadero con el Hijo de Dios, un encuentro genuino con el Hijo de Dios. Vamos a ver 3 puntos o 3 aspectos importantes, hermanos.
Lo primero que tenemos que reconocer a la luz de la Biblia, hermanos, es nuestra condición delante de Dios. Una de las intenciones mías, hermanos, les decía al principio, bien definida cuando predico el Evangelio, es que la gente, hermano, o las personas que no conocen a Dios o que escuchen el mensaje, hermano, reconozcan a Dios. Pero es importante, hermano y amigo, primero reconocer tu estado espiritual. Porque no vas a poder conocer a Dios si primeramente no reconoces tu estado espiritual. Entonces, lo primero, hermano, es reconocer nuestra condición delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? Miren, hermanos, y amigos, hablo de un estado espiritual, porque humanamente hablando, si nosotros le preguntamos a la gente, ¿cómo estás tú delante de Dios? O si tú mantienes X religión, no vamos a mencionar una en específico, X religión, y tú le preguntas al que está al lado de ti, ¿cómo es tu relación con Dios? Estoy seguro, hermanos y amigos, que no hay respuesta. Porque una religión no te invita a tener una relación con Dios. ¿Por qué, hermanos? Por la condición en la que se encuentran delante de Dios. Por eso es necesario reconocer nuestra condición delante de Dios para empezar a tener un encuentro verdadero con el Hijo de Dios, hermanos. Y por eso es que les decía, hermanos, en nuestra condición espiritual, porque humanamente o carnalmente hablando, hermanos, al momento de preguntarnos, nadie va a decir que está mal. Todos van a decir que están bien. Incluso, hermanos, me atrevo a decirlo. Tú le preguntas a un alcohólico si es alcohólico y te va a decir, no soy alcohólico porque yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Y es la verdad, o sea, no reconoce su estado. Pero para poder tener un encuentro verdadero, hermanos, con el Hijo de Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición delante de Dios. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que afecta a nuestras vidas que nos impide tener esa conexión o ese encuentro verdadero con el Hijo de Dios? Santiago 2:26 dice, hermanos, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Nuestra condición delante de Dios es muerte, hermanos, amigos. El pecado que mora en nosotros, el cual no queremos reconocer, hermanos, nos separa de Dios. Estamos muertos. Efesios capítulo 2, versículo 1, hermano, dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, la segunda parte. O sea, prácticamente, si lo quisiéramos ver, hermanos, figurativamente, es como si estuviéramos muertos caminando. O sea, casi como zombies. Delante de Dios, hablando, hermano, espiritualmente. Porque nuestra condición de pecado nos separa de Dios. Santiago lo marca bien, hermanos. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Y nuestros pecados, hermanos, nos está diciendo que estamos muertos, según Efesios 2:1, hermanos. Entonces, ¿cómo es nuestra relación con Dios? ¿O cómo podemos nosotros decir que mantenemos una relación con Dios viviendo en una religión? No podemos, porque no nos deja ver la condición en la que nos encontramos delante de Dios. Entonces, si nosotros queremos tener una verdadera o un verdadero encuentro con el Hijo de Dios, tenemos que reconocer nuestro estado delante del Señor. Somos pecadores, te guste o no te guste. Es la verdad y no la podemos disfrazar. Hermano, miren, el que se roba un penny como el que se roba $100 está haciendo el mismo acto. Lo único que cambia allí es la cantidad. Tú puedes decir, no, yo no me lo robé, y disfrázala. Pero robar es robar. Y dice la Escritura, hermanos, que ningún ladrón heredará el reino de los cielos. Es por eso, hermanos, que la condición delante de Dios, de pecado, nos separa de Él. Estamos muertos. Fíjense, hermanos, Efesios 2:12. ¿Cómo finaliza nuestra condición delante de Dios? En aquel tiempo estabas sin Cristo,
Puedes estar con tu religión, pero dice la Escritura, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y pongan atención a esto, hermano, dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo es nuestra condición? Según lo que acabamos de ver, ¿cómo es nuestra condición delante de Dios? Muertos, sin esperanza, delitos y pecados, hasta la muerte, hermano, sin Dios y sin esperanza en este mundo. No dice la Escritura cuando después que te mueras o que o en la reencarnación, si alguno cree en la reencarnación. No, márcalo ahí en tu Biblia, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Imagínate, hermano, amigo, ¿cómo es la condición del hombre sin Dios? Olvidémoslo, hermano, olvidémonos del pecado un poquito, olvidémonos del pecado un poco. Pero ¿cómo puedes vivir sin Dios? ¿Hasta dónde te ampararías tú mismo sin Dios? ¿En dónde está tu esperanza sin Dios? Y fíjense, hermanos, sin Cristo lo principal. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Nuestra condición delante de Dios es de pecado. No podemos ir más allá, hermanos, si no reconocemos que somos pecadores. ¿Quieres un encuentro con el Hijo de Dios llevando una vida de religión? No va a haber. Hermano, ¿a cuántos se les ha hablado del Señor? ¿A cuántos se les invita a reconocer a Jesucristo? No para que, hermano, nosotros nos llenemos las iglesias. Por lo menos aquí en Casa de Pan y Alabanza no lo hacemos con ese fin. Lo hacemos, hermano, porque el Señor viene pronto. Y el que no tiene a Cristo, hermano, no tiene partida con Él. El Señor dijo, hermanos, Evangelio según San Juan, capítulo 14, yo me voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero donde está Él, hermano, aquel que está manteniendo una relación con el Hijo de Dios, aquel que ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios. Si estás viviendo en pecado, si estás viviendo en maldad, estás muerto en delitos y pecados, no estás con Dios o vives sin Dios y sin esperanza, hermano, estás, hermano, separado totalmente de Dios. En este mundo, dice Efesios 2:12. O sea, no hay para dónde más irle o darle, mejor dicho, hermano. Entonces, lo primero que debemos reconocer, hermano, es que aunque tengamos una religión, eso no quiere decir que ya somos, hermanos, excluidos del castigo del pecado. Porque podrás decir, hermano, a mí me lo dijo el fulanito, ya me confesó aquel, me absolvió de mis pecados. Hermano, no hay hombre en la tierra que te limpie de pecado si no es Jesucristo. Capítulo 6 del libro de Romanos, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, escucha, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, si tú empiezas a analizar tu vida y hazte un autoexamen, amigo que nos miras, hazte un autoexamen. Tú solo, no necesitas ir con nadie y decirle, mira, analízame o supervísame o chequéame. No, tú solo, delante de Dios. ¿Cómo estás? Piensa. ¿Es correcto como estás viviendo ignorando a Dios? Hermano, si esa es tu condición, o amigo o amiga, si esa es tu condición, estás apartado, estás muerto. Dice el Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que nosotros predicamos tiene que ver con Jesucristo. Todo lo que nosotros hablamos aquí, por lo menos en esta iglesia, tiene que ver con Jesucristo. No hay modo de librar la muerte, no hay modo de salvarte, no hay modo de vida eterna. No existe ningún medio, hermano, si no es a través de Jesucristo.
Entonces, lo primero que tenemos que reconocer delante de Dios, hermanos, y lo vemos a la luz de la Biblia, hermano, es nuestra condición en la que vivimos. Algunos viven, hermano, ignorando a Dios eternamente. Probablemente sea hoy la primera vez que tú escuchas algo acerca de Dios. Y ven la diferencia, hermanos y amigos, de lo que les digo, porque nosotros los invitamos a que vengan a conocer, a que experimenten al Hijo de Dios. No podemos nosotros, hermanos, como creyentes, decir, yo nací en la religión fulana y esa religión me va a llevar a la vida. No, ni siquiera nuestros hijos que han vivido, que han caminado con nosotros en el Evangelio, pueden decir ellos, ni siquiera ellos pueden decir, no, yo soy evangélico porque mi papá y mi mamá son evangélicos. No. O soy creyente porque mi papá y mi mamá creen. No. Cada uno tiene que tener una experiencia personal con el Hijo de Dios. La diferencia está con nuestros hijos, que como creyentes nosotros los vamos guiando a que ellos tomen esa decisión y vayan en camino a esa experiencia con el Hijo de Dios. Porque la misma paga, hermano, es para el que no tiene a Cristo, el que vive en religión y aunque haya nacido en una iglesia evangélica. Tienes que tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer, hermano, a la luz de la Biblia, para tener un encuentro con el Hijo de Dios, es nuestra condición delante de Él. Lo segundo que tenemos que reconocer a la luz de la Biblia, hermanos, es que necesitamos rendirnos a Dios. Y quizás tú te preguntes, ¿y cómo es que un encuentro o en un encuentro hay que rendirse? ¿Se recuerdan los significados? Por eso que les dije que es importante los significados de la palabra encuentro. El primer significado que vimos dice, acto que coincide en un punto, dos o más cosas, a veces dice chocando una contra otra. A veces chocando. No siempre el encuentro va a ser algo suave. No siempre el encuentro, hermanos, tiene que ver con algo ligero. Probablemente el encuentro que tú vayas a tener con el Hijo de Dios va a ser chocando. El pastor Paul Washer dijo una vez, y él decía un comentario parecido, que una persona iba a su trabajo y el patrón le decía, ¿por qué llegaste tarde? Y él dijo, es que tuve un choque con un tráiler. Y el patrón se quedó así como impactado y pensando, ¿y cómo es que tuvo un choque con un tráiler y no tiene ningún rasguño este hombre? Tú no puedes decir, tengo una religión o me he encontrado con el Hijo de Dios y no haya habido ninguna evidencia. No haya algo que haya impactado tu vida. Si vemos esta palabra, esta definición, hermano, a veces es chocando. Vamos a compararlo con el caso de Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 3. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y fíjense el versículo 4. Él iba camino a Damasco, dice, y cayendo en tierra. Quiere decir que hubo un encuentro, que hubo un choque. Pablo con el Hijo de Dios. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y fíjense, hermano, este encuentro que tuvo Pablo con el Señor, con el Hijo de Dios, ¿a dónde lo dirige? Porque nuestro segundo punto que tenemos que reconocer a la luz de la Biblia, hermano, o más bien lo que tenemos que saber es que tenemos que rendir nuestra vida al Hijo de Dios. El versículo 6 de capítulo 9 de Hechos dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
¿Ven cómo está rendido aquí ya Pablo a los pies del Señor? Si ustedes ponen atención, hermano, en el versículo 1 y 2 del capítulo 9 del libro de los Hechos, dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. O sea que Pablo llevaba todas las intenciones de matar. Pablo, él no quería, hermano, rendirle su vida a nadie. Pablo, él no quería de ninguna manera hacer otra cosa más que encontrar a los cristianos, arrastrarlos y llevarlos a juicio, si quieren verlo de esa manera. Pero tiene un encuentro personal con el Hijo de Dios. Tuvo un choque, tuvo un impacto con el Hijo de Dios. Y lo que hace él, hermano, es simple y sencillamente, hermano, rendir su vida a Dios. ¿Cuántas veces no se te ha hablado del Evangelio? ¿Cuántas veces no has escuchado la palabra? Y quizá a lo mejor sea alguna invitación de alguien que no conozca mucho de las Escrituras. O probablemente te hayan dado un tratado. O probablemente te has escuchado la palabra a través de la radio. Yo no sé de qué manera hayas escuchado tú el mensaje. ¿Cuántas veces ha llegado la palabra a tu vida? ¿Cuántas veces te han dicho a ti, busca al Señor, arrepiéntete? Hermano, y no es porque estemos nosotros promoviendo el desastre o el terror, no, sino porque no queremos que tú sufras un castigo eterno. Lo que queremos es que vengas a conocer al Hijo de Dios. Hermano, si la paga del pecado es muerte, quiere decir que va a haber un castigo. Aunque no es el tema, no me voy a meter allí, hermano, pero no va a ser solamente de, oh, ya me morí y ahí se acabó todo. O si me muero, pues hasta aquí llegué y ya lo demás pues se acabó. No. Yendo por el camino, dice Hechos de Pablo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente redondeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este encuentro, hermanos, que tuvo Pablo con el Hijo de Dios, lo que produce es que él rinda su vida al Hijo de Dios. Recuérdense, hermanos, lean la Escritura. ¿Quién era Pablo? Capítulo 8 del libro de los Hechos. Recién acababan de matar a Esteban a pedradas y todo lo hacían a los pies de Pablo. Aquel que escuchaba que Pablo venía salía huyendo prácticamente porque Pablo los iba a acabar. Incluso después de este encuentro que tiene Pablo con el Hijo de Dios, cuando el Señor lo manda a Ananías a que vaya a orar por él, el mismo Ananías, Señor, ¿tú no sabes quién es este? Aún Pablo, después de que había tenido el encuentro, su fama de que traía o oprimía a los cristianos continuaba. Pero él había tenido un encuentro con el Hijo de Dios. Él había vivido una experiencia personal y él le rindió su vida al Hijo de Dios, hermano. Mateo capítulo 10, versículo 39. Dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermano, si tú quieres seguir con el estilo de vida que llevas, tú quieres seguir viviendo de la manera que estás viviendo, valga la redundancia, lo único que vas a hacer es perder tu vida. Pero el que la pierde en las manos del Hijo de Dios la va a hallar. El que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esto nos da a entender, hermano, que después de la muerte hay algo más. Tenemos que rendirle nuestra vida al Hijo de Dios. Que Él controle nuestra vida, hermano. Reconocer nuestra condición delante de Dios y que Él tome el control de nuestras vidas. Lo tercero que tenemos que reconocer a la luz de la Biblia, hermano, es lo más fundamental. Reconocer a Jesús que Él es Dios.
Lo que hará verdaderamente, hermanos, que tengas un encuentro con Jesucristo. Vemos el verso 6 de capítulo 9 de los Hechos. Dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, Señor. Pablo ahora en este instante ya reconoce que Jesucristo es el Señor. Perseguía a los discípulos, perseguía a aquellos que creían en el Hijo de Dios, pero ahora, después de ese encuentro, hermano, él lo reconoce. Él le entregó su vida, él reconoció que estaba mal. El impacto que tuvo ese encuentro con Dios, reconoció que necesitaba rendirle su vida al Hijo de Dios. Y él en el versículo 6 dice, hermano, temblando y temeroso. Fíjense en contraste con el versículo 1 del capítulo 9. Aún respiraba amenazas y muerte. Imagínense a Pablo. Aún respiraba amenazas y muerte. Y ahora en el versículo 6 dice, temblando y temeroso. Por eso es que les decía, hermano, que cuando tú has tenido un encuentro con el Hijo de Dios, tu vida no puede ser la misma. Marca la diferencia en un antes y un después. Antes pueden reconocerte, hermano, y aquí es importante hacer la diferencia y marcar la diferencia. Porque probablemente muchos, hermano, que le han entregado su vida al Hijo de Dios y han tenido una vida de pecado, de adulterio, de borrachera, de drogadicción, ponle el nombre que tú quieras allí, hermano, y después de que han conocido al Señor, algunos se atreven a quizás recordarle o a querer chantajearlo, hermano, pero eso fue antes. Ahora vivimos en las manos del Señor. Ahora tenemos una seguridad en Cristo. Pablo era el asesino, sí era el asesino. Pablo llevaba a la gente a prisión por causa del Señor, sí lo llevaba. Él mismo dice en el libro de los Hechos que él mismo llevó a Esteban. O sea, él mismo cuenta su testimonio de lo que pasó con Esteban. Pero ahora él se convierte al Señor y lo reconoce como su Dios y su Señor. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando una persona ha dejado la religión para venir a tener un encuentro con el Hijo de Dios, hermano, lo único que hace es disponerse a las manos del Señor porque lo ha reconocido. Sabes ahora verdaderamente que Jesucristo no es otra religión. Sabes hoy que estás teniendo un encuentro verdadero con el Hijo de Dios. Sabes ahora, hermano, que tu vida, o hermana, que tu vida no es la misma. Has pasado, hermano, ahora sí, de muerte a vida, porque has tenido un encuentro con el Hijo de Dios. Saulo respiraba, hermano, amenazas y muerte. Fíjense lo importante, hermano, porque los que viven su religión, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Tú puedes oír que alguno esté a tu derecha, a tu izquierda, contando testimonios de lo que han vivido con el Hijo de Dios. Pero en ti, en aquellos que viven en religión, no pasa nada. Vean la prueba, hermano. Capítulo 9, versículo 7 del libro de los Hechos. Dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Escuchen, hermano, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Dice la Escritura, oyeron la voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oyeron ellos. Pero ellos estaban felices porque con ellos no era el trato quizá. Pero aquellos que han querido, hermano, que tienen el deseo de cambiar, hermano, si tu vida es de pecado y es de maldad y es, hermano, de desastre y tú dices, ya no quiero saber más de mi vida, hermano, entrégale tu vida al Hijo de Dios. Deja que Él tome el control. Ya no seas tú el que dirige tu vida porque la vas a perder. Entrégasela a Él para que Él la empiece a manejar, a dirigir. Entonces vendrá un cambio en ti. Entonces tendrás a Jesucristo de tu lado. Entonces el Señor será tu Señor. Entonces Jesús será tu Dios. El caso, hermano, del mismo el apóstol Tomás.
aunque él estuvo con el Señor. Tuvo que reconocerlo personalmente, que él era Dios y Señor. San Juan, capítulo 20, verso 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. No hay tales, hermano, de que yo nací en la religión o yo nací en evangélico. No hay tales. Tienes que tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Si no está Dios contigo, si no está Jesucristo contigo, hermano, estás en peligro. Pero si el Señor está contigo, las cosas van a cambiar. Hermano, nadie, absolutamente, guiado por una religión, va a poderle llamar Señor a Jesús. Puede que tú digas, sí, yo lo reconozco que es el Señor, pero también reconozco esto. Sí, Jesús es Dios, pero también esto, o aquello, o lo otro. Pero aquel que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, solo y exclusivamente lo tiene a Él de Dios. No existe otra cosa, no existe otro hombre, absolutamente Jesucristo es Dios. Dice 1 Corintios 12:3, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y escucha, hermano, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos guía a nosotros para reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Puedes tener un encuentro personal con el Hijo de Dios? Sí, puedes. Necesitamos reconocer nuestra condición delante de Dios. Debemos dejar que Él tome el control de nuestras vidas y reconocer a Jesucristo que Él es el único Señor y Salvador de nosotros. De otra manera no hay. Dice la Escritura, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay otro nombre en el cielo ni en la tierra, hermanos. No hay otro nombre en el cual podamos obtener salvación. Hermano, ninguna religión, ningún líder religioso ha dicho estas palabras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede atribuirse ni dar ni aseverar una palabra tan fuerte como la que dijo nuestro amado Salvador Jesucristo, hermano. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre, hermano, si no es a través de Jesús. Entonces, ¿quieres tener un encuentro personal con el Hijo de Dios? Lo puedes tener. Pero primero reconoce tu condición. Reconoce cómo estás tú delante de Dios. Y deja que las cosas se vayan dando. Y cuando tengas ese encuentro, hermano, entonces sabrás que no has dejado, que no te has cambiado de religión, sino que has dejado la religión para tener un encuentro y una relación con Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta noche por tu palabra, porque predicamos tu palabra, Señor. Y el fin de cada mensaje, Señor, es que las personas que no te conocen, nuestros amigos que no te conocen, nuestras amigas que no te conocen, Señor, tengan un encuentro personal contigo. Ese es el total o el fin de nuestros mensajes, Señor. Y no por nuestras palabras, sino por la tarea que tú nos has encomendado a hacer, Señor. Por eso en esta hora, Padre, yo te pido que toques los corazones de aquellos que nos miran a través de las redes sociales, Señor. Y que están teniendo, Señor, quizá esa motivación que tu Espíritu Santo está trabajando en sus vidas para que vengan a rendirse a Él, Señor. Reconocer nuestra condición delante de Dios es lo primero. Muertos en delitos y pecados. Apartados de Dios sin esperanza. Sin Dios y sin esperanza en este mundo, dice la Escritura. La paga del pecado es muerte, según Romanos 6. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quieres reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Y empezar a tener un encuentro personal con Él. Levanta tu mano ahí donde estás, quizá. Sigue tú meditando, pensando lo que Dios está haciendo en tu vida.
Ríndele tu vida al Hijo de Dios. Ríndele tu corazón al Hijo de Dios. Repite esta oración conmigo si tú quieres hacerlo. Dile: Señor Jesús, yo no sabía cuál era mi condición delante de ti. Yo no sabía que tenía que entregarme a ti. Yo no sabía que tenía que rendir mi vida a ti. Yo pensaba que vivir en mi religión era lo único. Pero hoy entiendo, Señor, que sin ti no puedo hacer nada. Sin ti estoy perdido, estoy perdida. Por eso en esta hora reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecadora. Reconozco que yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Que fuera de ti, Señor, no hay nada. Estoy perdido, estoy perdida sin ti. Por eso en esta noche, Señor, te recibo como mi Dios, como mi único y absoluto Salvador. Ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a caminar, Señor, cada día conociéndote más y más, Señor. Y a tener ese encuentro, Señor. A tener ese encuentro personal contigo, real y verdadero. Gracias, Cristo. Te recibo como mi Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.